Damas y caballeros, con todos ustedes, el señor presidente. Muy buenos días. Como ustedes me conocen, mi nombre es Armando Moure y he sido electo por ustedes como el presidente de la clase de problemas socioeconómicos del país, sección AT. Como parte de mi campaña electoral, siempre he sido escuchar al pueblo, así que me gustaría escuchar cuáles son las preguntas que tienen ustedes para hacerme. Así que, si tienen alguna que hacer. Señor presidente, para usted, ¿qué es el desarrollo y subdesarrollo de un país? Ok, para poder empezar a hablar sobre el desarrollo y el subdesarrollo de un país, me gustaría empezar por el siguiente punto. Un país debe desarrollarse en aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, de forma que esté equilibrado en todas las áreas que le competen, promoviendo la diversidad de sus comunidades, generando ingresos, instaurando políticas para regular las actividades de las personas, entre otras áreas que le corresponden. En efecto, si hablamos de qué es el desarrollo de un país, este tiene como objetivo el proceso de inversión y formación de los estados de forma individual y grupal. Esto le permitirá a las naciones generar riquezas propias y conseguir ritmos acelerados de producción. En caso contrario, se convertirán en países subdesarrollados, lo cual nos resulta muy alentador. Si hablamos del subdesarrollo de un país, es aquella situación donde no se cuenta con cierta cantidad de riquezas, servicios o capacidades productivas, y no hay acuerdo sobre cómo medir estas cantidades porque se han elaborado distintas listas y criterios, por lo que se trata de un término controvertido al no haber consenso suficiente. La idea del subdesarrollo tiene su origen en los economistas alemanes del siglo XIX y principios del siglo XX, quienes discutían la idea de Adam Smith, según la cual todas las regiones, profesiones y poblaciones pueden progresar económicamente a un ritmo parecido. Independientemente de la definición del término, el subdesarrollo es un problema mundial al que se le han atribuido diferentes factores, pero sin acuerdo sobre si son o no influyentes. En algunos casos son argumentos racistas, si pueden considerarse genéricos o específicos, como la religión, si han sido creados por otras naciones, caso de los colonialismos, o si por el contrario sería algo propio de las poblaciones subdesarrolladas, como la culpabilización de los otros. ¿Cuáles son los aspectos que interfieren en el desarrollo y subdesarrollo de un país? Para mí muchos factores son importantes en el desarrollo de un país. Sin embargo, para mí los principales y los que tienen mayor impacto serían el factor cultural, el factor social y el factor económico. Empezando desde las bases más implícitas como una base sólida en la educación, la economía y las normas sociales establecidas en una masa tan grande de población como puede ser la que habita un país. Mediante estas se regulan los aspectos como generar empleos, oportunidades de desarrollo del individuo personal para la diversidad de carreras y de gentilicio. Parte importante de dichos aspectos podrían ser los recursos con los que cuenta dicho país, o mejor dicho, cómo se implementan dichos recursos. Existen países como Costa Rica que implementan sus recursos para suplir la falta de otros recursos naturales que países ajenos cuentan. Este pequeño país tiene la segunda mejor infraestructura eléctrica en América Latina. Además, está generando energía a partir de fuentes geotérmicas, viento, biomasa y productos de energía solar. La importancia de implementar tus recursos y mantenerlos es lo que establece la tasa de éxito o fracaso del desarrollo pleno del país. En pocas palabras, la mayoría de dichos aspectos recaen en la formación integral de los ciudadanos para escoger al mejor representante de su comunidad y que éste, junto a otro grupo electo, tome las mejores decisiones en cada ámbito social y estructural. A nivel de seguridad, medicina, educación, estructura, ambiente y recreación. ¿Qué papel cumple el Estado en el desarrollo y subdesarrollo de un país? Muy buena pregunta. Fíjate que el mayor peso de la responsabilidad del desarrollo de un país recae sobre el Estado. ¿Por qué? Como expliqué en la pregunta anterior, el Estado cumple con un papel enorme para la formación integral del país en sí. Es el paso entre el desarrollo y subdesarrollo del mismo. En países donde se tergiversan los usos de los fondos del propio país, existe un deceso en la infraestructura general del país, ya que los recursos implementados se reducen y los proyectos terminan inconclusos o mal diseñados con el fin de economizar, ya que los fondos dados no son lo esperado para el cumplimiento de la meta. Solo en ese aspecto hay una gran diferencia abismal entre el desarrollo y subdesarrollo, sin incluir el ámbito social, cultural. El Estado debe brindar confort y preparación a sus habitantes, mantener un buen estado, la propiedad para su uso y establecer normas en sus comunidades para mantener un control de su población. En resumen, el Estado regula y controla los recursos y las herramientas para hacer su población una sociedad de provecho.
¿De qué forma? Manteniendo alternativas para toda clase social en cada ámbito y para cada necesidad social de la propia comunidad, manteniendo a sus ciudadanos contentos y formados, a cambio de recibir servicios de los mismos y participar en proyectos, generando su retribución al Estado con sus empleos y pagos de impuestos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuáles serían las características de las economías latinoamericanas subdesarrolladas? Ok, lamentablemente las principales características de la economía de los países latinoamericanos subdesarrollados en su mayoría son negativas y ahora te voy a explicar cuáles son. La mayoría de las características de las economías latinoamericanas subdesarrolladas provienen de un mal uso, como expliqué en la pregunta anterior, de los fondos del mismo Estado, provenientes de un mal gobierno, por lo que provoca una pobreza elevada, desnutrición y desnutrición infantil, una elevada mortalidad y elevada mortalidad infantil. Economías poco desarrolladas, basadas en sector primario generalmente, nivel educativo bajo o inexistente, mala distribución del capital con excesiva desigualdad, regímenes políticos fallidos, economías poco industrializadas, poco tecnológicas y digitalizadas, corrupción, la falta de libertades y falta de democracia, deuda externa, conflicto generado por división política. Entonces podríamos concluir que las principales diferencias entre un país desarrollado y un país subdesarrollado son la propia culturalización de la población y las personas que están a cargo de dirigir los fondos y establecer las normas de un país, es decir, el propio Estado o el gobierno en general. Un mal gobierno puede llevar al subdesarrollo de un país, lo cual significa pobreza, hambre y desigualdad social, mientras que un gobierno óptimo puede llevarte al desarrollo de un país y hacer una tierra próspera.